Bueno, muy buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1 al versículo 13. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos, nuestro pariente, en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás tus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú, oh Jehová, hija mía, has hecho tu mejor postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el siguiente capítulo de Ruth, capítulo 4. Tenemos lectura también del versículo 1 al 10. Versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo como nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres la tierra del hermano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre tu posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, quitando mi derecho, porque yo no podré redimir.
Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, el que he adquirido de mano de mí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Versículo 10, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de las puertas de su lugar. Vosotros sois testigos de esto. Así es la palabra del Señor. Amén. Bueno, estamos en una serie que se llama Perspectivas del Evangelio, y hoy nos toca a Ruth y el Evangelio. Perdona que ya 2 veces seguidos les damos una lectura bíblica un poco larga. Yo luché con cuántos. Al final casi decidí que leemos todo el libro, pero dije ya esto hubiera sido un poquito más, y todavía demasiado largo. Pero quiero que recuerden algo, que la Biblia es una unidad. Es decir, una de las razones por las cuales estamos en una serie que se llama Perspectivas del Evangelio es porque queremos que vean que toda la Biblia apunta a Cristo. Y aquí en la historia de Ruth vemos algo muy semejante. Ahora, queremos entender cómo es que esta historia, la que se titula Ruth, cómo entra en esa línea histórica de la Biblia. Específicamente queremos saber qué rol tiene la historia en la narrativa bíblica de la redención de la humanidad. Quiero comenzar dándoles un pequeño, breve resumen de la historia. Básicamente viene un tiempo de hambre en Israel, y un hombre llamado Elimelech decide abandonar su pueblo, Belén, y lleva a su esposa Noemí y sus 2 hijos varones a Moab para vivir. El primer versículo del libro destaca ese detalle y es clave. La historia comienza ahí para dar un contexto muy profundo, que hay una familia que deja su pueblo, deja Israel, deja la nación, para salir, deja la tierra que Dios les había prometido para ir, en verdad, donde el enemigo, los moabitas, para encontrar una vida nueva para su familia. ¿Qué pasa allá? Bueno, ahí se casan los 2 hijos con 2 mujeres moabitas, y en el transcurso del tiempo muere el padre, Elimelech, y mueren los 2 hijos varones. Y Noemí se queda sola con sus 2 nueras. Nueras. Tenía suegra en mente por un momento, pero pasa al revés. Noemí decide volver a Belén porque escuchó que el tiempo de hambre había pasado, y sus 2 nueras deciden acompañarla. Noemí convence a una de ellas a quedarse, pero la otra no la puede convencer, y Ruth, en una forma poética, en una forma profundamente bella, responde a Noemí diciendo: donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Bueno, Ruth y Noemí llegan a Belén. Se sorprende todo el pueblo a verla a Noemí, y ellos se quedan ahí viviendo, y para sostenerse, hay un detalle ahí que el autor del libro de la historia nos dice que Ruth decide salir a recoger espigas. Era el tiempo de la cosecha de cebada. Y se encuentra el primer día en el campo, en una chacra que pertenece a un hombre llamado Boaz. Y Boaz toma una consideración especial por ella, cuidándola. En capítulo 2 ahí nos describe distintas maneras en que él provee para ella, y de esta manera también provee para su suegra, Noemí. Y a Noemí se da cuenta que Boaz es un familiar cercano, y ella forma un plan.
con un plan para poder pedirle a Boaz que él cumpla con la responsabilidad de redimirlas. Y por primera vez en la historia vemos este concepto de una redención, de redimir. Y una noche, cuando Boaz va a estar durmiendo, ahí entramos con lo que escuchamos en la lectura bíblica, esta parte de la historia. Boaz está durmiendo afuera porque era un tiempo de cosecha. Y Noemí le dice a Ruth, mira, tienes que ir a acercarte a Boaz cuando ya está durmiendo ahí y levantar una porción de su brazada que hay de sus pies y cubrirte. Y en la noche Ruth lo hace, y en la noche Boaz se despierta sorprendido de encontrar a una persona durmiendo debajo de la brazada ahí al costado de sus pies, y él le pregunta, ¿quién eres tú? Ella responde, soy Ruth, tu sierva. Le pregunta, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Y Ruth responde pidiéndole que él cumpla con el rol de redentor. Que él haga lo que él como familia cercana debe hacer en redimirla. Una redención para Noemí y para ella misma. Ahora, hasta este punto de la historia, no ha habido una explicación exactamente de lo que significa redimir, la redención. ¿Qué es lo que Ruth y Noemí están pidiendo que Boaz haga? Bueno, Boaz responde, él entiende lo que significa la redención y él responde que lo hará. Pero él dice que hay un familiar más cercano, otro hombre, y a él le corresponde primero esa opción de la redención. Entonces el siguiente día, Boaz busca al otro familiar y le pide cumplir con la responsabilidad de redimir a Noemí. El otro, y aquí viene la parte en un sentido más interesante, más así como qué pasará de la historia, y es que él pide al otro que cumpla con la redención, pero el lector está pensando, no conocemos a este otro, que Boaz lo haga. Y hay un momento de suspenso ahí, el otro dice que sí está dispuesto a hacerlo. Y es como que, él no puede. ¿Cómo puede suceder la historia de esta forma? Pero él dice que sí cuando piensa que solo es un asunto de comprar las propiedades que pertenecen a Noemí. Pero cuando Boaz explica que la redención incluye también tomar a Ruth, la moabita, y Boaz específicamente menciona Ruth, la moabita, por si acaso no es su día. Tomarla como esposa para levantar un hijo a nombre de su esposo, el otro, por si acaso ni conocemos su nombre, no está dispuesto a hacerlo. Entonces Boaz lo hace, se casa con Ruth, y de esa manera Noemí y Ruth reciben la seguridad y la protección que Boaz les puede ofrecer. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa? O quizás lo pregunto de esta manera, ¿por qué se incluye esta historia en la historia de Israel? En la revelación inspirada de Dios. ¿Por qué esta historia? Y quiero responder a esas preguntas guiándoles a que vean tres cosas en esta mañana. Uno, primero quiero que vean un entendimiento equivocado de Dios, algo muy clave, un punto clave en esta historia. Dos, veremos a una ilustración excepcional de Dios. Y tres, veremos a un redentor provisto por Dios. Primero, un entendimiento equivocado de Dios. Cuando Noemí regresa a Belén desde Moab, ahí en el principio de la historia, ella pide a las mujeres del pueblo que le llaman Mara. Su nombre es Noemí, pero cuando ellas la saludan, Noemí, años que no te vemos, y ella inmediatamente les dice que no me llaman Noemí, sino deben llamarme Mara.
Quizás en tu Biblia ahí, donde creo que es en el versículo 20 y 21 donde sale, quizás hay una nota ahí con una explicación de lo que significa Mara. Mara significa amarga o amargura. Y ella les pidió que le llaman Mara, porque ella tuvo la perspectiva, y quiero que entiendan bien lo que ella está diciendo, tuvo la perspectiva que Dios le estaba tratando con amargura. Había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en Moab y estaba regresando a Belén sin nada, totalmente desprovista, pobre y sin recursos. Y ella llega a la conclusión que Dios está amargo con él. Ahora, ¿por qué tuvo esa perspectiva acerca de Dios? Es decir, ¿por qué llegó a la conclusión que todo lo que había perdido en su vida era por causa de la amargura que supuestamente Dios tuvo con él? Es decir, lo que yo quiero entender es cómo fue el proceso, cómo era el proceso en su corazón, que ella llegó a la conclusión, Dios está amargo conmigo. Mira, creo que el detalle clave se ve en el primer versículo. Y tiene que ver con la salida anterior de su familia desde Belén hacia Moab. Hay una pista clave aquí. Y es que ellos, Noemí y su familia, habían salido de Israel en un tiempo de escasez, en un tiempo en que había hambre. Y salieron porque estaban buscando proveer para su familia. Mira, yo soy padre. Tengo 3 hijos. Si fuera a llegar un momento en mi vida en que llego a la conclusión que no puedo seguir viviendo en tal sitio porque no hay cómo proveer para mi familia aquí, ¿qué hago? Tendría que ser lo más natural y decidir dónde voy, porque aquí parece que no puedo proveer para mi familia. Y es simplemente lo que Elimelech y Noemí hicieron por su familia. Pero hay un problema. Y es que a ir a Moab era en un sentido salir por debajo de la provisión de Jehová Dios. Entonces, seguro que todos los años estando ahí en Moab, que Noemí y Elimelech que lucharon en sentido con la decisión que habían tomado. Y cuando murió Elimelech, seguro que Noemí comenzó a pensar, Dios me está castigando. Murió su hijo, Dios me está castigando. Murió el segundo hijo y Dios está amargo con él. Y llegó a esa conclusión. Es la única pista que hay en el texto que explica cómo es que ella llegó a esa conclusión. Ahora, sin duda, Noemí pensó que Dios dio esa decisión como una falta de fe de parte de su familia. Les dio a Ruth 1, versículo 20, y ella le respondía a las mujeres que estaban saludándola ahí, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Interesante que ella está usando un par de términos legales. Ella dice, Jehová ha dado testimonio. Es una palabra legal. Ha dado testimonio contra mí. Que no me refiere a Dios dando testimonio contra ella, demuestra que ella está pensando en términos legales. Dios, el juez, está castigándola en su mente, en su entendimiento, por sus errores y pecados, por su decisión de abandonar su confianza en la provisión de Dios. Ahora, quiero responder a esto con 3 cosas claves. 1, esta perspectiva de Dios es muy común. Es muy común. Bíblicamente lo vemos, por ejemplo, solo menciono un ejemplo. Los amigos de Job, ¿se acuerdan de Job? Los amigos de Job
su argumento con Job no era tan amigable, ¿no? Su argumento con él era simplemente esto: Job, sabemos que Dios es santo, que Él castiga a los culpables. Dios te está castigando, es obvio, según ellos. Eres culpable, así que deja de negarlo y confiesa tu pecado. El libro de Job es largo y la mayor parte tiene que ver con esa conversación. Y si tú sigues leyendo, persistes en leer todo el argumento de ellos, te das cuenta que la base de su argumento es esto: Dios castiga el pecado, te está castigando. Entonces, ¿cuál es tu pecado? Confiésalo para que Dios pueda considerar mostrarte misericordia. Y Job responde, pero no hay un pecado. Así, no está negando que es pecador, pero está diciendo, pero sé que no es esto. Sé que en este caso Dios no me está castigando por un pecado. Y hay ese argumento por él. Entonces, vemos que es una perspectiva muy común. Mira, la gran mayoría de personas hoy ven a Dios así. Es su entendimiento común en cuanto a Dios. Ven a Dios como un juez que bendice a los que le honran y los que viven de manera moral y bondadosa, y Dios castiga a los que persisten en su pecado y rebelión. Es muy común pensar. La segunda cosa que quiero decirles es que esta perspectiva de Dios no es solo una perspectiva común, es una perspectiva en un sentido entendible. ¿Por qué digo entendible? Porque la ley que Dios les había dado a los judíos por medio de Moisés está llena de descripciones de las bendiciones de Dios por la obediencia y los castigos de Dios por la desobediencia. Así consiste la ley. Mira, la ley no tiene otra posibilidad. Mira, algo no es ley si no aclara el castigo por la infracción. Si la ley declara una infracción, tiene que haber un castigo. O si no, la ley no tiene peso. Si no, la ley en vano está escrita. La ley de Dios demanda obediencia y anuncia el castigo por la falta de obediencia. Y los judíos, por ejemplo, podrían recordar lo que Moisés les había mandado hacer, de poner en un monte a la mitad de Israel 6 tribus, y en el otro monte ahí, con un valle entre medio ahí, a un lado proclamaban los castigos por desobediencia, y al otro lado proclamaban la bendición por la obediencia. Es decir, que hubo cuadros así en la mente de los judíos. Dios honra a los que vivan de manera moral, y Dios castiga a los que viven mal. En un sentido es entendible esta perspectiva. Pero hay una tercera cosa que tengo que aclarar: que esta perspectiva de Dios es insuficiente y finalmente equivocada. Es insuficiente y finalmente es una perspectiva equivocada. ¿Por qué lo digo así? A veces vemos a Dios castigando el pecado, a veces de manera muy fuerte. En otros casos, vemos a Dios mostrando misericordia, cuando parece que la persona merece un castigo. Es decir, a veces Dios está castigando, está mostrando su justicia, pero hay otros casos en que vemos, parece que Dios debe castigar y no castiga, sino demuestra misericordia. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Lot? Lot era un hombre culpable de muchas fallas, fuertes tendencias egoístas y materialistas. Pero ¿qué vemos en el caso de Lot? Vemos a Dios haciendo todo lo posible para rescatarlo del castigo que había de derramar sobre Sodoma. Un hombre culpable. Y Dios está ahí buscando hasta que los ángeles le dicen: Lot, apúrate. Dios no puede derramar su ira hasta que yo te saque. Acompáñame ya, de todo lo posible para mostrarle misericordia. Otro caso es de los hermanos de José, que eran hombres profundamente malos.
con rencor, enojo, que produjo bastantes problemas para muchas personas, pero en el fondo ellos reciben la misericordia y la protección de Dios. ¿Y cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos? Edmund Clowney, el que Rubén un par de veces ha citado, dice que esta es la gran pregunta que mueve la historia del Antiguo Testamento de principio a fin. Es esta pregunta: ¿destruirá Dios a su pueblo por su pecado y rebelión, o mostrará misericordia a pesar de su rebelión para perdonarlos y rescatarlos? ¿Cuál es? ¿Va a mostrar paciencia y misericordia de Dios, o va a castigar y matar a su pueblo? Y si tú lees todo el Antiguo Testamento, a veces parece uno, a veces el otro. A veces Dios está ahí diciendo a Moisés: muévete, voy a destruirlos todos. Y Moisés: no, Dios, no. A veces Dios derrama su misericordia de maneras inexplicables. ¿Sí, cuál es? Claudia dice: esto mueve la historia del Antiguo Testamento. Ahí esa pregunta: ¿cuál será? Y esta historia, la historia de Ruth, está aquí para recordarnos que no podemos encajar a Dios en un sistema de moralidad. Dios es a la vez justo y misericordioso. Soberanamente está cumpliendo sus propósitos, y sus propósitos son buenos y misericordiosos. Noemí pensó que Dios estuvo amargo con ella. Ella llegó a la conclusión muy común: yo fallé a Dios y Dios está amargo conmigo ahora. Pero el autor de la historia nos anticipa algo en el último versículo del capítulo 1. Me encanta. Este versículo es uno de mis favoritos dentro del libro. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y mira este detalle: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, ¿por qué este detalle? El autor nos está anticipando que aunque Noemí piensa que Dios está amargo con ella, la verdad es que Dios está preparando el camino, la cosecha de la cebada, para que ella encuentre la profunda misericordia y provisión de Dios. Permite un momento para una consideración y de avanzar. Si Dios fuera a ser como la mayoría de personas lo ven, como un Dios que nos acepta basado en nuestro desempeño moral, si Dios fuera a ser así, hay ciertas preguntas para las cuales no hay una buena respuesta. Por ejemplo, si es cierto que Dios nos acepta basado en nuestra moralidad, ¿cuánta moralidad necesito yo para satisfacer a un Dios? ¿Cuánto es suficiente? Normalmente la gente tiende a ver a Dios y la aceptación con Dios como un balance. Si mi bien sobrepesa mi mal. Y mi pregunta es: ¿qué vale 51%? Mira, si yo fuera a vivir con mi esposa así, que 51% del tiempo le trato bien y 49% del tiempo le trato mal, ¿vale o no vale? Es una locura. Y la pregunta es: ¿cuánta moralidad necesito? Y no hay una buena respuesta. Otra pregunta: ¿por qué vemos muchas veces a personas buenas sufriendo más que las personas malas? En verdad, si le entendemos a Dios sobre la perspectiva de que Dios solo nos trata a base de nuestra moralidad, de nuestra obediencia, no hay buenas respuestas a estas preguntas. ¿Y qué vemos en el caso de Ruth? Ella piensa que Dios está amargo con ella. Y la verdad es totalmente otra cosa. Dios está al punto, la cosecha de la cebada, para mostrarle su fiel misericordia. La segunda cosa que quiero que vean es a una ilustración excepcional de Dios. En la Biblia hay varios casos que representan a Dios.
casos en que una persona, mejor dicho, representa a Dios dentro de una historia. Nosotros en los estudios que estamos haciendo con nuestra iglesia estamos estudiando un libro, El Dios Pródigo, que es un estudio de la parábola de Jesucristo en cuanto al conocido de manera común como el hijo pródigo. En esa historia hay una persona que representa a Dios y es el padre de los dos hijos. En esta historia de Ruth hay una figura, una persona que dentro de la historia representa a Dios. Es decir, debemos conectar ciertas características de este hombre con lo que Dios hace para nosotros. Estoy hablando de Boaz, del hombre que entra como redentor en esta historia. Ahora, ¿cómo lo vemos? Bueno, Boaz, en el capítulo 2, ve a Ruth y él, de manera quizás inexplicable, porque ella es una mujer pobre, es una moabita, pero él decide mostrarle gracia a ella, una mujer extranjera, una persona que normalmente no hubiera recibido ese tipo de gracia. Y no quiero que ese detalle nos escape. Ella era una mujer que normalmente, dentro de las normas sociales del tiempo, no hubiera sido un buen candidato para recibir gracia, misericordia, compasión. Y viene Boaz y rompe ese esquema. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios rompe esquemas sociales, esquemas culturales, para ser Dios, para actuar de manera que Él decide. Y Él es un Dios misericordioso. Es un Dios que ama a los pobres, ama a los más necesitados. Y Boaz refleja el carácter de Dios. Él es una persona, una figura en esta historia que representa a Dios en ese sentido. En Ruth 2, estoy leyendo el versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Interesante que ella usa esa palabra. Ella sabe que necesita gracia, necesita que alguien le ayude, que alguien le demuestre gracia. En el versículo 10, sigo leyendo del capítulo 2, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a Boaz, esto ya viene después de que Boaz le demuestra su gracia: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Los detalles aquí en la historia son bellas, porque debemos ver en Boaz a Dios, cómo es que Dios trata a nosotros, y debemos ver en Ruth a nosotros mismos, extranjeros en el sentido de que el cielo no es el lugar donde nosotros, siendo pecadores, naturalmente pertenecemos. Dios es santo y nosotros no. Pero viene Dios a nosotros que estamos a una distancia tremenda de Dios, y Él demuestra gracia. Y nos encontramos como Ruth, respondiendo: Dios, no merezco tu gracia, pero me gozo en haber hallado gracia en tus ojos. Vos la cuida, provee para ella. Y lo que vemos en el caso de Noemí es que Noemí está comenzando a cambiar su perspectiva sobre Dios. Ruth 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Te das cuenta que el autor aquí, en el segundo capítulo, aquí en esta segunda escena, nos está mostrando un cambio de perspectiva en el corazón de Noemí? Llega a Belén y dice: no me llaman Noemí, sino Mara, amarga, amargura.
Pero ahora escuchamos a Noemí diciendo, sea él Dios bendito de Jehová, pues Jehová no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y esta referencia a los que han muerto, que ella está pensando en la realidad de Elimelech, su esposo, sus dos hijos, y lo que eso significa para ella, para su futuro, etc. Noemí está comenzando a considerar que tal vez Dios no está amargo con ella. Y Dios le está mostrando a Noemí que Él no es un Dios amargo y resentido. Dios no ve así, no actúa así, no piensa así. Es un Dios que ve, que recuerda a los suyos, que provee y que perdona. Así es nuestro Dios. Vamos a terminar guiándonos a un tercer concepto aquí. Y es la provisión de un redentor. El clímax de esta historia se encuentra en las dos últimas escenas, capítulo 3 y capítulo 4, en el asunto de la necesidad de un redentor. Noemí y Ruth volvieron a Belén sin nada, pobres. Dentro de la ley de Israel, Dios había establecido un sistema para la protección de personas en tal condición. Y el sistema tiene que ver con el rol de un redentor. ¿Qué pasó en esta historia? Bueno, no todos los detalles están ahí. Me imagino que cuando fue escrito esta historia, que hubo en la cultura, en el tiempo en que fue escrita la historia, cierto conocimiento de detalles, y nosotros ya miles de años después tenemos que buscar entender qué pasó. Pero a mí me parece que Noemí, por la descendencia de su familia, por la familia de Elimelech, que tenía una propiedad, un terreno, algo así. No sé si era una casa o un terreno, una chacra, pero tenía una propiedad que había sido de su esposo. Y ella tenía la opción, dentro de las normas de la ley de Israel, la opción de vender la propiedad para levantar fondos para su propio sustento. Bajo la ley, un familiar cercano debería comprar el terreno, la propiedad, para que la propiedad se quedara dentro de la familia. Entonces hubo también, no hay tiempo para verlo, pero la ley del jubileo, que cada 50 años los terrenos que se habían vendido, ya todo volvía ya a sus dueños originales. Era una manera de permitir que la pobreza no avance mucho en la tierra, en el pueblo, porque en algún momento los terrenos que cierta gente más agresiva en cuanto a las ventas y el comercio, era para limitar que ellos acumularan todos los terrenos y de esa manera controlar el sistema económico para su propio beneficio. Entonces, uno podría vender un terreno sabiendo que en algún momento el terreno se iba a volver a la familia, pero de esa manera levantar fondos para el momento, para el tiempo actual. Y era la responsabilidad de un familiar cercano entrar y cumplir ese deber. Si tenía los fondos, comprar el terreno y de esa manera cuidar a la familiares de todo. Había también otro aspecto de la ley, y es que en el caso de la muerte de un hombre casado sin hijos, el familiar más cercano tenía la responsabilidad de tomar a la viuda como su esposa, para levantar un hijo a nombre del esposo que había fallecido. Mira, hoy en día esto nos parece a nosotros muy extraño, ¿no? Yo pienso en mis cuñadas, no me parece muy interesante la opción, pero hay que entender que era algo que Dios estableció para la protección de las familias. Y Noemí, ¿qué hace? Ella le ayuda a Ruth a prepararse para pedirle a Boaz que cumpla con esa responsabilidad. Ahora, no vamos a entrar en todos los detalles ahí, pero vas a decir que Boaz está dispuesto a hacerlo.
pero hay un familiar más cercano. Y la última escena describe este encuentro entre los dos posibles redentores. Y en el fondo, aunque hay muchos detalles ahí de sacar la sandalia y estas cosas, pero en el fondo el otro decide que no puede o no quiere redimirla. Cuando era asunto de propiedad quiso hacerlo, pero cuando incluyó casarse con una moabita, y no sabemos exactamente si era porque era extranjera o porque no quería dividir su herencia que iba a dejar con sus hijos, no lo sabemos, pero él cuando se dio cuenta de ese aspecto de la redención, dijo no puedo. Y vos lo hace entonces efectivamente proveyendo un futuro seguro para Noemí y para Ruth. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué sale así la historia? Mira, es muy bella la historia, ¿sí? Es decir, ponemos la historia dentro de los escritos de los tiempos antiguos y ocupa un espacio alto ahí en cuanto a poesía, historias de amor, etc. Hasta hoy en día es conocida como una historia de bastante calidad de los tiempos antiguos. Pero aparte de eso, ¿sí? En el corazón de Dios, inspirado por Dios, ¿por qué así la historia? Y respondo diciendo que la historia sale así, porque Dios nos está mostrando que nuestro rescate, nuestro socorro, nuestro perdón, viene también por medio de un redentor. Es decir, la historia es así, porque Dios quiso poner dentro de la historia de Israel un cuadro bello, poético, pero claro, para mostrarnos que nuestro socorro viene también por medio de un redentor. Noten esto. Noemí y Ruth estuvieron en una situación que hacía prácticamente imposible su recuperación económica y social por ellas mismas. Es decir, era imposible su bienestar económico sin la intervención de un redentor. No estaba dentro de su capacidad, su propia salvación económica y social. Y para captar el gozo y la grandeza de la redención que hay solo en nuestro Redentor Jesucristo, es necesario reconocer la profundidad de la perdición en que tú te encuentras. Es decir, si tú escuchas la historia de nuestro Redentor, mira, la historia del Redentor de Boaz para Ruth y para Noemí, oye, mira, si estamos pensando con algo de capacidad mental y si tenemos algo de sentir emocional, escuchar esta historia despierta en nosotros un sentir de gozo, sentir bello, de ahí viene Boaz y ocupa este lugar, redime a ellas y toma una familia y las levanta para que vivan mejor y Dios les da un hijo, es bello eso. Y si la historia de Jesucristo, siendo nuestro Redentor, no produce en ti algo semejante, la explicación es sencillamente que entonces no ves a tu situación, no ves a tu necesidad de manera igual como el caso de Ruth. Es decir, que para entender el gozo y la gloria de lo que nuestro Redentor ha hecho por nosotros, hay que entender que si no fuera por Él, estaríamos sin esperanza, pobres espiritualmente hablando. Pablo lo expresa bien. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la manifestación de Dios y Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, quien, Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por si acaso, esto explica la tensión que mencioné antes
cómo es que Dios puede ser tanto justo como misericordioso. ¿Y cuál será? Dios va a mantener su justicia y castigar a su pueblo, o Dios va a priorizar la misericordia y mostrar compasión y rescatar a su pueblo. Sí, el Antiguo Testamento termina y queda pendiente esa pregunta. ¿Cuál será? ¿Será justo Dios o misericordioso? Como que Dios no puede ser los dos. Y lógicamente hay una lucha. ¿Cuál será? Y lo que vemos en Jesucristo es una resolución a esa tensión. ¿Cómo es? Que en la cruz Dios castigó a Jesús por todos nuestros pecados. Es decir, la persona que quiere decir que Dios, por no castigarnos a nosotros por nuestro pecado, que Dios no es justo, no se puede decirlo así. Porque Dios sí castigó el pecado, pero no lo castigó sobre nosotros, sino que lo castigó completamente, todo el pecado, pero sobre su propio. Dios, en el Evangelio, mantiene su justicia, castiga el pecado, castigó el pecado. Y esta realidad abre la puerta para que Dios nos pueda mostrar misericordia. A la gran pregunta del Antiguo Testamento, ¿castigará Dios a su pueblo o les mostrará misericordia? Viene la respuesta de la cruz. Dios castigó a Jesús para entonces mostrar misericordia a los que se acercan a Él, confiando en el perdón del pecado que Dios ofrece por medio de sacrificio. Vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos, por favor, e inclinen sus rostros. Quiero tener solo un momento de meditación, reflexión sobre lo que hemos escuchado. Y de ahí voy a orar para terminar esta parte de nuestro culto. ¿Cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Has visto a Dios como que de alguna manera está largo? Como que tú tienes que seguir haciendo esto, el otro, para ganar una posición en que Dios te puede aceptar. Cuando no lo logras, piensas Dios está largo contigo. A mí se dio cuenta que Dios no es misericordia. Te das cuenta de tu necesidad de misericordia. Quizás nunca has llegado a verlo así. Te invito a responder ahí en tu corazón. Dios, veo que eres un Dios misericordioso. Veo que castigaste a Jesús por mí. Quiero aferrarme a esa misericordia. Dios, gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por esta historia de Ruth y Boaz, que nos dirige a tu compasión y misericordia. Nos dirige a nuestro Redentor Jesucristo. Y ayúdanos a entender más la profundidad de nuestro pecado, porque es desde este abismo que tenemos la perspectiva gozosa de ver a Dios, de entender la profundidad de lo que has hecho por nosotros. A vos le costó algo, le era caro a Cristo, pero no tan caro como lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias por llénanos de gozo, de reflexión sobre lo que tú haces. Que si hay alguien aquí en esta mañana que no se ha aferrado, que no ha llegado a verlo así, abre sus ojos, llena su corazón para que vea, para que se acerque a ti.
bien.